Listo, muchachos, estamos grabando. ¿Cómo se va a evaluar? Melissa, no lo tengo claro, pero tan pronto como me entere te cuento. Yo me imagino que tendremos que hacer las evaluaciones también en tema. ¿Qué llamaba el presentó una evaluación en tema, cierto? Sí, profe, presenté el parcial. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Hiciste copia? No, de haber hecho copia hubiera sacado mejor nota. Ah, bueno. No, eso sí, si acaso se hacen por la plataforma. Bien. Entonces hemos hablado de lípidos y hemos hablado de carbohidratos. Y hemos hecho énfasis en los grupos funcionales que están presentes ahí. Pero hoy vamos a hablar de unas moléculas que son muy importantes, sobre todo porque ustedes ahorita van a ver el tema de biología celular y molecular con el profesor Víctor. Entonces tienen que estar muy enterados de cómo es la estructura de los ácidos nucleicos. ¿Listo? Entonces, esos ácidos nucleicos, alguna vez habíamos hablado que evolucionaron para contener la información genética, es decir, la información que un organismo necesita para sintetizar todas sus proteínas y así cumplir con todas las funciones de dicho organismo. Entonces decimos que en el material genético están las características que son heredables, ¿no? Pero ¿cómo es ese material genético? ¿O cómo es la estructura de esos ácidos nucleicos de los que vamos a hablar? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos. Los nucleótidos son compuestos de bajo peso molecular que participan no solamente en la conformación de los ácidos nucleicos, sino en otra serie de procesos bioquímicos. Ustedes los han escuchado nombrar, son purinas y pirimidinas. ¿Sí se está viendo? Muchachos, ¿sí se ve? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. perfecto. Llegó Yara, Sí. Estefanía. Por fin viene a clase ya, profe. Por fin viene a clase, me va a tocar tomar lista. Eso, tome lista. ¿Tomamos lista? Sí, Bueno, sí. Sí, sí. claro, para quemar tiempo y que no se adelante el tema, ¿no? Estamos hablando de las Puntos purinas y pirimidinas. para los casi. Las purinas contienen un doble anillo heterocíclico. ¿Qué quiere decir anillo heterocíclico, muchachos? Que en el anillo no solamente hay átomos de carbono. En este caso, eh, estos nucleótidos tienen lo que se conoce como la base nitrogenada. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se le dice base nitrogenada? Porque contiene nitrógeno en su estructura. Y pueden ser purinas si el anillo es doble o pirimidinas si el anillo es sencillo. Las purinas son la adenina y la guanina. Si ustedes se fijan bien, son moléculas muy parecidas, las variaciones son mínimas. Y las pirimidinas, que también son un anillo heterocíclico nitrogenado, pueden ser uracilo, citosina y timina. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, ¿pueden ser qué? ¿Uracilo, timina y qué? Citosina. Bueno, entonces como yo les estaba diciendo, los ácidos nucleicos están involucrados, o los nucleótidos, perdón, no solamente están involucrados en la conformación de los ácidos nucleicos, también intervienen en otros procesos bioquímicos. Cuando estemos viendo bioquímica, ustedes van a escuchar muchísimo el NAT, el dinucleótido de adenina y niacina, que lo van a escuchar en su forma oxidada y reducida, pues tiene adenina. Y este que es muy famoso, ¿han escuchado hablar del ATP? Sí, señor. Pues el ATP también tiene un nucleótido que una base nitrogenada, que es la adenina. ¿Listo?
Entonces, estas bases nitrogenadas conforman nucleótidos y los nucleótidos participan tanto en la conformación de los ácidos nucleicos como en otros procesos bioquímicos, ¿vale? De pronto aquí se ven mejor. Entonces, miren la diferencia entre esos dos. ¿Qué me quiere decir? ¿En qué Profe, difiere un nucleótido del otro? uno En tiene el el OH, ¿no? ADN hay purina, ¿no? Uno tiene ribosa y la otra es oxirribosa. Sí, porque uno tiene el OH y el otro no. O sea, tiene el Entonces, oxígeno, ¿no? en el carbono 2, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vimos carbohidratos decíamos que algunos carbohidratos podían desoxigenarse para formar el carbohidrato en su forma desoxi, en este caso es ribosa, y cuando tengo el OH, se trata de nucleótidos del ácido ribonucleico, pero cuando no tienen ese OH, se trata de nucleótidos del ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué se llama desoxi? Porque le quitaron un oxígeno al azúcar, ¿sí? Bueno, ¿y quién me quiere ayudar diciéndome qué hay aquí en este carbono 1? ¿Qué es eso que está en el carbono 1? En ambos lados, está igual. ¿Mm? Amina. La base nitrogenada. ¿Pero qué tipo de enlace se observa ahí? Aquí. Este hidrógeno. Ah, esto es un puente de hidrógeno con nitrógeno, y aquí hay un carbono. Entre carbono y nitrógeno se hacen puentes de hidrógeno. No, Mm, una amina, o sea, ¿a qué se refiere, profe? ¿Sí? al tipo de enlace que vimos ayer entre un carbohidrato. Enlace peptídico, ¿no? Ah, no, porque este no es un ácido carboxílico. Aquí lo que había era un OH. ¿Se acuerdan que yo les decía que el enlace glucosídico podía ser O glucosídico? ¿O qué más? N-glucosídico. Un enlace N-glucosídico, el enlace entre la base nitrogenada. Esta que está aquí en el nucleótido de ADN, ¿es purina o pirimidina? Purina. 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 Purina, ¿por qué? Porque tiene dos Tiene dos anillos. Tiene anillos. dos anillos. Perfecto, perfecto. Y esta entonces es Pirimidina. Pirimidina. en un solo anillo. Muy bien. Vale. Entonces fíjense que ahí ya aprendimos varias cosas. Uno, que si la ribosa se reduce en el carbono 2, queda como desoxirribosa y va a conformar nucleótidos que se usan en el DNA. Segundo, aprendimos que el enlace que se establece entre el carbono 1 de la ribosa y la base nitrogenada es un enlace N-glucosídico. ¿Y qué más ven por ahí de interés? Está el grupo fosfato. El grupo fosfato, ¿cierto? Sí. El grupo fosfato. Aquí solo hay uno, pero puede tener hasta 3. Cuando tiene un solo fosfato se conoce como monofosfato. Como cuando tiene 2 fosfatos será... ¿Cómo? Difosfato. 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 Cuando tiene 3, Trifosfato. 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 Perfecto. ¿Qué más podemos mirar acá de interés? El fosfato. Vale. Entonces sigamos. Profe, Aquí una se pregunta para recordar. Profe, ¿El anterior? no, profe, una pregunta. Ahí en el carbono 1, para recordar lo que usted decía, el enlace que se establece, ¿ese N-glucosídico? Sí, señora, N-glucosídico. Ok, sí, señor. Bueno, entonces miren acá, tan chévere este gráfico. Nos recuerda que las purinas son adenina y guanina y que las pirimidinas son timina, citosina y uracilo. ¿Listo? El uracilo es una base nitrogenada que se encuentra en el RNA, mientras que la timina se encuentra en el DNA. ¿Sí? Entonces, ¿qué conforma un nucleótido, muchachos? El nucleótido tiene 3 cosas.
que son la base nitrogenada, la ribosa y el o los fosfatos. ¿Sí? Profe, ¿puede volver a repetir eso, por favor? A ver, estoy diciéndoles que un nucleótido está conformado por tres secciones o tres compuestos. El primero es la base nitrogenada, que está unido por un enlace ¿qué? Un enlace N-glucosídico. a la ribosa. N-glucosídico. Un enlace N-glucosídico a la ribosa, que a su vez está unido a 1, 2 o 3 fosfatos. Entonces, si tengo base nitrogenada más azúcar más fosfatos, tengo un nucleótido con T, nucleótido. ¿Sí? Pero si le llego a quitar los fosfatos, ahora tengo un nucleócido. O sea, si tengo solamente la base con el azúcar, se llama nucleócido. ¿Vale? O sea, con el grupo fosfato es nucleótido, sin el grupo fosfato es nucleócido. ¿Qué música de fondo tiene usted? ¿Qué está escuchando? La Lacrimosa de Mozart. Ah, qué bueno. Chévere. Vea usted, ¿no? Pensando que iba a escuchar reggaetón y no. Nah, yo no escucho eso. Me parece bien. Bueno, entonces miren estos gráficos tan interesantes, muchachos, porque ahorita vamos a entender cómo es que se forman esas cadenas de DNA. Entonces, estos círculos, ¿a qué corresponden? A los fosfatos. ¿Sí? Esto es la ribosa. Y acá están las bases nitrogenadas. Esto que se ve aquí punteado son puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Nunca se les olvide que siempre la adenina se va a emparejar con la timina. Y siempre la citosina con la guanina. ¿Es claro eso? Sí, señor. Perfecto. Entonces miren que parece como una escalera, ¿cierto? En donde los fosfatos quedan hacia afuera y las ribosas son como los parales de la escalera y las bases nitrogenadas son como los peldaños de esa escalera. De pronto se ve un poco más claro en el otro dibujo que está a color. Entonces miren, este es el fosfato, ¿sí? Aquí está la ribosa, este sería el carbono 3, en el carbono 3 había un OH, entonces se establece un enlace fosfoéster entre el fosfato, que está en el carbono 5, y el OH, que está en el carbono 3. Por eso siempre digo que el sentido es de 5' a 3', o de 3' a 5', dependiendo cómo lo mire, ¿vale? Entonces miren que los fosfatos quedaron hacia afuera. Los parales de esa escalera son las ribosas y los peldaños son las bases nitrogenadas, que siempre se emparejan específicamente timina con adenina y guanina con citosina. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Y es hora de contar un poquito de historia acerca de los ácidos nucleicos. ¿Quién me quiere recordar quién descubrió o a quién se le atribuyó el descubrimiento de la estructura del DNA? Watson y Crick. Watson y Crick. ¿Sí supieron que a uno de los dos, creo que es a Watson, le quitaron el premio Nobel? ¿Le quitaron el reconocimiento? ¿Sí supieron?
¿Por qué cree que le quitaron el reconocimiento? ¿Qué creen que hizo? ¿Nadie? ¿Ni idea? Él no era el que estaba discriminando, que era racista, algo así. Racista. Imagínese usted, el científico que vino y descubrió la estructura del DNA salió a decir que no había que exigirle mucho a las personas de raza negra porque eran menos inteligentes, que genéticamente estaban predispuestos a ser menos inteligentes. Qué porquería. Lo dijo una vez y se la perdonaron. Y entonces, como no pasó nada, volvió y lo dijo y se reafirmó. Lo dijo 3 veces y ahí sí ya lo calibraron, le quitaron sus reconocimientos y le quitaron la dirección del instituto que él dirigía. O sea, fíjense que a veces también la gente más inteligente tiene una cantidad de prejuicios tontos, ¿no? A mí también me parece bien, Melissa, esas cosas no se piensan, pero si se piensan, no se dicen. En fin. Pero antes de que se volviera un racista despreciable, el hombre estudió el DNA. Pero imagínense que también hay una historia de machismo en el descubrimiento de la estructura del DNA. ¿La conocen? Bueno, quiero que busquen a esta señora. A ver, el que la encuentre primero nos cuenta qué pasó con ella. Dice que fue una química y cristalógrafa. Responsable de ¿de la qué? De las contribuciones a la comprensión de la estructura del ADN. Sí, señor. Imagínense ustedes que ella estaba trabajando en un laboratorio y estaban tratando de dilucidar qué forma o qué estructura tenía el DNA. Y era muy difícil, porque resulta que la estrategia que usaban en esa época era hacer cristalografía de rayos X, es decir, hacer un cristal del compuesto que se quería mirar y hacer una metodología con rayos X, y ahí salía más o menos la forma que tenía. Pero resulta que cristalizar el DNA es muy difícil. Entonces ella lo logró y le quedó el cristal mucho más bonito que el del jefe del laboratorio, que era un señor de apellido Wilkins, si no estoy mal. Entonces, cuando ella le mostró eso a Wilkins sin permiso de Franklin, le envió la foto a Watson y Crick. Y ellos sabían muchas cosas sobre el DNA, pero no sabían que la estructura era helicoidal. Tan pronto como vieron la fotografía, dedujeron que la estructura era helicoidal, y como todo lo que vamos a ver ahorita. Y les habían dado el Nobel a Wilkins y a Watson y Crick, e ignoraron por completo a Rosalind Franklin. ¿Qué pasó entre José Navarro y Paula, que están como peleando ahí por el chat? ¿Qué pasó? Amoríos todos raros. ¿Cierto? Bueno, la foto 51, sí, Sergio, la foto 51 que se la robaron a la pobre Franklin, y después porque ella tuvo el reconocimiento, pero fue un reconocimiento tardío al trabajo que ella hizo. Entonces, si vamos a mirar la estructura del DNA, siempre nos vamos a acordar de Watson y Crick, pero nunca se les olvide que a esa estructura contribuyeron Rosalind Franklin y un señor de apellido Chargaff. ¿Sí? Chargaff se dio cuenta de que la proporción de adenina en cualquier muestra de DNA que él aislara siempre era igual a la de timina.
y la proporción de guanina siempre era igual a la de citosina. Entonces él dedujo que la adenina se pegaba a la timina y la citosina a la guanina. Con toda esa información, Watson y Crick redondearon el asunto y nos dieron este modelo. ¿Se ve? Muchachos, ¿sí se ve? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. No, profe. gracias a Rosalind Franklin se dieron cuenta que era una hélice. Como es una hélice, pues va dando vueltas, que cada vuelta mide 3,4 nanómetros. Y que entre una base nitrogenada y otra hay 0,34 nanómetros. Es decir, hay 10 bases por cada vuelta de la hélice. Y que si usted mirara la hélice por encima, el diámetro sería de 2 nanómetros. Y que es una doble cadena. Entonces podemos decir que el DNA es una doble hélice o es bicatenario. Bicatenario significa que tiene 2 cadenas. Pero también se dieron cuenta de que esas cadenas eran antiparalelas. ¿O no? ¿Qué significa antiparalelo? ¿Qué significa antiparalelo? Cuando yo digo que Johanna Patiño, ¿cómo es que se llaman esas 2 cadenas? Son bicatenarias, 2 cadenas. Ay, muchachos, esa geometría de ustedes. Que sean paralelas, 2 líneas paralelas son las que van una enfrente a la otra, pero nunca se cruzan. ¿Sí? Paralelas. Y antiparalela no es que se crucen, es que la una va en un sentido y la otra va al revés. O sea, una hebra va en sentido 5', 3', y la otra va en sentido 3', 5'. Quiero que miremos este gráfico. ¿Sí? ¿Están todos aquí donde dice hydrogen bond? Sí, señor. Perfecto. Miremos la de la izquierda. ¿Hacia dónde está el oxígeno? ¿Hacia dónde lo ponen? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. O sea que si voy a la derecha, en el carbono 1 está el enlace N-glucosídico con la timina, ¿cierto? Sí, señor. En el carbono 2 estaría desoxigenado porque estamos hablando de DNA, ¿cierto? Sí. En el carbono 3 está el OH. En el carbono 4, nada especial. En el carbono 5 está el fosfato libre. Bueno, o sea que miren que esta cadena de la izquierda tiene el fosfato del carbono 5 hacia arriba. Y hacia abajo, ¿quién quedó libre? El OH. 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 O sea que yo puedo decir que ella va de 3' a 5'. Prima. Prima. Ah, sí. De 3' a 5'. Pero miremos la de la derecha, hacia dónde está el oxígeno de la ribosa. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿vale? ¿Quién quedó aquí arriba? El OH. 3 OH. El OH, ¿cierto? Que está en el carbono número. Mire, carbono 1, carbono 2, carbono 3. 5. En el OH en el carbono 3. Ah, 3. 3'. En el carbono 5, ¿quién está? El grupo fosfato. El grupo fosfato. ¿Pero quién quedó arriba? El El OH. OH. ¿Y abajo? El grupo El fosfato. grupo fosfato. Estaba de 5' a 3'. ¿Sí ven? Que si la una va de 3' a 5', la otra viene al revés. Ujú. O sea que son Antiparalelas. antiparalelas. ¿Quedó clarito eso? A ver si por aquí me escriben. Melissa sí quedó claro. Melissa descolgó la foto de Watson que tenía por ahí, ella lo admiraba y ahora no lo quiere.
No, profe, Estefanía, ¿es que no quedó claro? A ver, Estefanía. Miremos. Caramba. Se me perdió. A ver. Busquemos este gráfico. Este no era. Miremos este gráfico, Estefanía. ¿Listo? Miremos la ribosa, que está en verde. ¿Sí la ves? ¿Tienes micrófono, Estefanía? Sí, señor. ¿Estefanía me está hablando? Sí, yo. La que no entiende. Sí, yo no entiendo. Ay, pero no se ponga brava, Estefanía, es por confirmar. Estefanía, ¿estás viendo acá una ribosa verde? Sí, señor. Bueno, si nosotros miramos este oxígeno y nos vamos hacia la derecha, empezamos a numerar carbono, ¿cierto? O sea que la base nitrogenada está en el carbono 1. ¿Vale? Sí, señor. En el carbono 2 vamos a pensar que tenemos desoxirribosa, o sea que tenemos solo un hidrógeno. En el carbono 3, ¿qué ves? Un OH. En el' 4 nada particular, y en el carbono 5, ¿quién está pegado? El grupo fosfato. El grupo fosfato. O sea que yo puedo decir que en 3' está el hidroxilo y en 5' está el fosfato. ¿Por qué le ponemos esa comita que conocemos, señora? Ya. Sí, es que ya no, lo que no entendí era que era eso de 3' y 5', ya son las carbonas. Vale, porque es que resulta que como la base nitrogenada también lleva números, uno podría confundirse entre el número del carbono de la base nitrogenada y el número del carbono de la ribosa. Entonces, a la ribosa le ponen esa comita arriba que uno llama prima, entonces sería 3', 5', ¿vale? Sí, señor. Volviendo acá, mira otra vez el gráfico. Ahora sí queda claro por qué digo que esta va de 3' a 5', pero esta va de 5' a 3'. Sí, señor. ¿Sí? Y siempre van al revés. Siempre, muchachos, no se les olvide que van al revés. Porque cuando estén viendo los procesos celulares de síntesis de ácidos nucleicos con el profesor Víctor, si usted no se acuerda de que el DNA es antiparalelo, se va a pegar una confundida en la replicación, pero apoteósica. Entonces, ¿cómo es el DNA? Características del DNA. Que es antiparalelo. Es helicoidal y es antiparalelo. Y es bicatenario, ¿cierto? No se nos puede olvidar nunca. Bicatenario, ¿cómo así, profe? Perdón. Bicatenario es que son dos cadenas. Ah, ok, sí, señor. Ya me Esta es acuerdo. una y la otra. ¿Y cómo están unidas las dos cadenas del DNA? ¿Qué tipo de interacción o enlace las Puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno. fuentes de hidrógeno? Fuentes de Entonces, hidrógeno. enlaces de importancia en el DNA. N-glucosídico. El ¿Quién y quién? N-glucosídico, puente de ¿Quién y quién? hidrógeno. N-glucosídico entre quién y quién. Entre la base nitrogenada y la ribosa, ¿no? La azúcar. Perfecto, perfecto. Ahora hay enlaces fosfodiéster entre quiénes. Fosfato y la ribosa. Entre el fosfato y el OH, el hidroxilo de la ribosa. Muy bien. ¿Y puentes de hidrógeno entre quiénes? Entre las bases nitrogenadas. Entre timina y adenina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se establecen? 2. Y entre guanina y citosina, ¿cuántos puentes de hidrógeno se establecen? 3. 3. Perfecto. Ahí vamos muy bien. Pero ahora miremos este gráfico, muchachos. Y es que la forma del DNA que describieron Watson y Crick fue el DNA B. ¿Sí? Aquí está visto lateralmente y aquí está visto desde arriba. El DNA B es la forma más abundante, pero no es la única. Resulta que también hay un DNA tipo A, que es más achatado, es decir, es de mayor diámetro, y al ser más achatado tiene menor distancia entre las bases nitrogenadas.
Y está el DNA tipo Z, que es bien raro, porque a diferencia de los otros dos que giran hacia la derecha, este gira hacia la izquierda. ¿Sí quedó claro? Muchachos. Profe, cuando el uracilo... A ver, ya. Cuando el uracilo reemplaza la timina, ¿sigue emparejado con dos puentes de hidrógeno? Ah, lo que pasa es que Yara, queridísima Yara, el uracilo está en el RNA y el RNA es monocatenario. ¿Qué significará eso? Solamente tiene una Una sola cadena. cadena. Solo tiene una cadena. Y si tiene una sola cadena, ¿establece puentes de hidrógeno? No, porque No. Puede. Ya vamos a ver que de pronto sí lo haga. ¿Por qué? Todo es una sorpresa. Pero bueno, sigamos, que está como chévere la cosa, ¿cierto? La verdad, sí. Bueno, entonces miren acá esta tabla. ¿Quién habla inglés? Guillermo. Guillermo habla inglés. Marian no quiere Marian, pero ¿por qué no quiere sorpresas? Miren, proporciones generales. El DNA tipo A es corto y ancho. Y el tipo B es más largo y más delgado. Y el tipo Z es mucho más elongado y delgado. Bueno, Profe, señora. ¿de casualidad podría aumentar un poquitico la pantalla? Pues que casi no se ve. Claro que puede. ¿Sí? Gracias. Sí, señor. Vale, gracias. ¿Qué más vemos acá? ¿En qué sentido rota la hélice? El A y el B hacia la derecha y el Z hacia la izquierda. Y el Z hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí nos van a decir otras cosas de la estructura del DNA, pero no quiero que nos confundamos, porque nos dice cuántos pares de bases hay por repetición de la hélice, cuántos pares de bases por vuelta de la hélice, rotación por par de bases. Bueno, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Cuántos tipos de DNA puedo encontrar? ¿Tres? 3. ¿Cuáles son? El BDNA, el ADNA y el ZDNA. Sí, señora. ¿Y cuál es el más común y el que descubrieron o el que describieron, mejor dicho? BDNA. BDNA. ¿Listo? ¿Cuál es el que gira hacia la izquierda? El ZDNA. Bueno, ¿cuál es el que es bajito y gordito? ADNA. Perfecto. Con eso quedamos bien. Y ahora está esto. Muchachos, ustedes que son biólogos celulares expertos, ¿qué me pueden decir de las mitocondrias y la teoría endosimbiótica? ellas tienen ADN mitocondrial, ¿no? Sí, señora. ¿Ustedes vieron teoría endosimbiótica con el profesor Víctor? Sí, sí, señor. Sí, eso era que, o sea, se decía que las células procariotas evolucionaban y pues la mitocondria supuestamente era una sola procariota que evolucionó y por eso tiene su propio ARN dentro de la célula eucariota de nosotros. Bueno, sí, eso fue un muy buen resumen del asunto. Parece que en algún momento una célula procariota se fagocitó a otra y en vez de digerirla, sincronizaron su ciclo celular y esa célula más pequeña es lo que hoy conocemos como mitocondria. Pues resulta entonces que yo puedo tener DNAs lineales, como el que tengo en el núcleo, que es el que estábamos describiendo, o puedo tener DNAs circulares, como el DNA de la mitocondria o el DNA bacteriano. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces acá lo que estamos observando es que la mitocondria tiene un DNA circular, pero no por circular deja de ser bicatenario y antiparalelo. ¿Sí? Y fíjense que codifica para, para RNA de 12S, 16S, por acá está la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, citocromo B. Él codifica, la mitocondria tiene un DNA completamente funcional. ¿Listo? Bueno.
¿Preguntas sobre el DNA o podemos avanzar y seguir con el Profe, yo tengo una pregunta. señor? ¿Cuál es el más corto del tipo A, tipo B y tipo Z? No, ¿Es no, el B? más corto, DNA. más achatado y gordito es el ADN. Ah, ok, gracias. Bien. ¿Cómo va Marian? ¿Bien? Más o menos. Más o menos. ¿En qué estás menos para reforzar, Marian? Marian me dejó en visto. No, Bueno. no, continuamos. Prosigamos. Bueno, Profe, me dejó. Señor, el ADN circular de las mitocondrias, cada uno tiene un sentido distinto de rotación. explíquese cómo así. O sea, nosotros vimos que el Z gira hacia la izquierda y el AB giran hacia la derecha. Ah, no, el de la mitocondria solo es circular y a la derecha. El de la mitocondria no tiene esas clasificaciones, ¿vale? Gracias. El del núcleo. Bueno. Profe, ¿el Z Señora. va hacia la izquierda por una razón específica o no? Sí. Gira hacia la izquierda con un mecanismo de percepción de los oxígenos. ¿Sí? Muchachos, Profe, no se escucha nada. Emily, mucha bulla. Esa fue Marian, ¿cierto? Sí. Sí. Acuérdense que esto queda grabado. Tienen que hablarse con mucha cordialidad y respeto porque es feo que después alguien vea eso en YouTube y que ¿En YouTube? en YouTube, ¿dónde creen que estoy subiendo los videos? Profe, en tema. Pero primero los subo a YouTube porque tema no me deja subir algo tan pesado. Yo después los borro, pero mientras tanto, ¿qué tal que alguien vea y entonces se vuelvan famosos? No, profe, no lo borre. Déjelo ahí por si El otro, ahorita, mi youtuber favorito. Bueno, vale. Monetización. El de ayer está ¿por qué oso, Estefanía? Pero no, entonces pórtense bien precisamente por eso, porque eso va para YouTube y se pueden volver famosos por el motivo equivocado. Estamos hablando del RNA ahora, ¿cierto? Entonces, si el DNA era el ácido desoxirribonucleico, ¿el RNA qué es? Ácido ribonucleico. O sea que nadie le quitó el oxígeno en el carbono 2, está oxigenado. Se han hecho algunos análisis y el DNA es mucho más estable que el RNA. Y las explicaciones son dos. Uno, que al ser bicatenario se protege mejor del ambiente. Y dos, que al quitarle el oxígeno al carbono 2 es mucho más difícil para unas enzimas que se llaman nucleasas llegar a degradar. Pero en el RNA no le quitaron ese oxígeno, es decir, el RNA tiene el oxígeno en el carbono 2, no es desoxirribosa, sino ribosa. Entonces, primera diferencia con el DNA, ¿cuál es? Que le quitaron el oxígeno. Sí, que el azúcar no está desoxigenado. O sea, tengo ribosa y no desoxirribosa. La segunda diferencia es que el RNA es monocatenario. Miren lo que dice acá, single strand, o sea, hebra sencilla. Y la tercera diferencia es que no encuentro timinas, encuentro uracilo. Bueno. Profe, qué pena la pregunta, ¿cuál es la primera diferencia? Que la ribosa no está desoxigenada, que es ribosa y no desoxirribosa. Ah, ok, sí, señor. Bueno. Miren que de resto es igual. Yo tengo los sentidos de 3' y 5' de la ribosa. Tengo los enlaces fosfodiéster. Tengo los enlaces N-glucosídicos entre la ribosa y la base nitrogenada. Lo que no tengo es ninguna base nitrogenada, ninguna hebra acá, porque es monocatenario. ¿Estamos?
Bien. ¿Qué tipos de RNA podemos tener? Podemos tener varios tipos, pero principalmente uno escucha hablar de 5 de ellos. ¿Sí? Entonces, está el RNA mensajero, el RNA de transferencia, está el RNA ribosomal, que son los 3 clásicos que le enseñan a uno hasta en el colegio. Ya los habían visto, ¿cierto? Sí. Bueno, pero también hay uno que se llama el RNA SN y el RNA HN. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función del RNA mensajero? El RNA mensajero. El RNA mensajero es el encargado de llevar el código que está contenido en el DNA hasta donde la célula tiene la maquinaria necesaria para leerlo y sintetizar proteínas. Y es lineal. Si ustedes miran, siempre van a encontrar una caperuza de 7-metilguanosina en 5' y una cola de poli-A en 3'. Siempre todos los RNA mensajeros van a tener caperuza de 7-metilguanosina y cola de poli-A. Y entre esas dos están los nucleótidos que lo conforman, que también con el profesor Víctor ustedes van a ver que se organizan por tripletas que se llaman codones. Y que sí. Señora. Pero eso lo van a ver cuando empiecen a ver los procesos de transcripción y de traducción. Entonces, RNA mensajero. Está el RNA ribosomal. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la función de la caperuza? ¿O por qué se encuentra ahí? Eso se encuentra para que el RNA sea más estable, para protegerlo. Porque resulta que nosotros tenemos unas enzimas que se llaman nucleasas, que son encargadas de revisar que no se nos meta por ahí DNA extraño, ¿no? O ácidos nucleicos extraños. Entonces, ácido nucleico que ellas ven, lo degradan. Para eso se le ponen estas estructuras de cola de poli-A y caperuza al RNA mensajero para que sea más estable y alcancemos a leerlo y a sacar las proteínas. ¿Quién es el encargado de leer el mensaje? El RNA ribosomal. El RNA ribosomal es el encargado de conformar unas estructuras que son mezcla de RNA ribosomal más proteína que se llaman ribonucleoproteínas y conforman los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de leer entonces el mensaje escrito en el RNA mensajero. Y son de 2 subunidades, una subunidad grande y una pequeña. La subunidad grande en bacterias es de 50S y la pequeña de 30S. Pero si usted los tiene ya ensamblados, eso es de 70S. S, ¿saben qué es esa S a qué corresponde? No. Unidades de Svedberg, son unidades de centrifugación. Entonces, aislaban el RNA y lo centrifugaban en un gradiente de sacarosa, si no estoy mal, y dependiendo qué tanto bajaba, deducían qué tan pesado era. Entonces, ustedes verán en esta diapositiva que el ribosoma de las células eucariotas es más grande que el de las células procariotas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos el mensajero y el ribosomal. Y miren el RNA de transferencia. Pregunta, ¿en ese gráfico se observa que es bicatenario o sigue siendo monocatenario? ¿Quién me contesta? Bicatenario. Monocatenario. Monocatenario, ¿no? Monocatenario. ¿Quién dijo que bicatenario?
pues monocatenario, porque ahí está es con la misma hélice, y además es 3 y 5, no hay dos tipos de, o sea, es de 3' 5' y no hay de 5' a 3'. Quiero que miren, arranca aquí en 3', ¿cierto? Fíjense que es una sola hebra, y llego aquí a 5'. Entonces sigue siendo monocatenario. Pero esos enlaces que hay ahí, ¿qué son? Son puentes de hidrógeno porque él puede doblarse y establecer esa estructura que parece como un trébol. ¿Sí? ¿No les recuerda como un trébol? Por eso es que Pero usted dijo sí, que sí, posiblemente podían hacer puentes de hidrógeno aunque fuera monocatenario. claro, por eso decía que sorpresa, sorpresa, también podían establecer esos puentes de hidrógeno en Profe, partes muy específicas. eso no es lo que tiene que ver con, bueno, nosotros hace rato vimos algo que tenía que ver con la hipótesis del mundo del ARN, o sea, de la del ribosoma y todo eso. ¿Qué decía esa hipótesis? Que el ARN era capaz de replicarse, de evolucionar y sobrevivir por medio del apareamiento de bases a partir de su única hélice. Ah, sí, que del ARN salió el ADN, creo. Claro, sí, señores. De eso, alguna vez lo mencionamos, creo que lo vieron más a profundidad con el profesor Víctor. Resulta que la teoría, pues, no es unánime, algunos tienen sus detractores, es que la primera molécula autorreplicativa que hubo fue el RNA. Sí. Que sin embargo, por su inestabilidad, terminaba teniendo muchas debilidades respecto a la siguiente molécula que evolucionó, que fue el DNA. Entonces, por eso es que en las células el DNA es el depósito de la información y el RNA es el encargado de llevar esta información hacia donde la célula tenga la maquinaria para ensamblar proteínas, porque ustedes saben que el flujo de la información genética es DNA, RNA, proteína. ¿Sí? Bueno. Sí, señor. Fíjense que ¿Pero yo tengo... este es el que sintetiza proteínas? ¿Cómo? ¿Este es el que sintetiza proteínas? ¿Este RNA? No. Vamos a hacer un esquema muy general del proceso porque eso lo van a ver a profundidad la semana entrante. Entonces, miren, el DNA tiene la información para hacer la proteína, ¿cierto? Pero no se puede salir del núcleo en una célula eucariota. Entonces, se sintetiza un RNA mensajero. El RNA mensajero se sale del núcleo y se va hasta el retículo endoplasmático rugoso, que es en donde están los ribosomas. Los ribosomas que son capaces de leer ese mensaje, ¿cierto? Entonces el ribosoma lee y llama a un RNA de transferencia específico que trae un aminoácido. Y así se van poniendo los aminoácidos de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que viene en el RNA mensajero. No se preocupen porque eso el profesor Víctor se lo va a enseñar con gran detalle. Entonces van 3, ¿no? Mensajero, ribosomal, de transferencia. Y están estos, los snRNAs. Los snRNAs son RNAs nucleares pequeños. El RNA pequeño nuclear que está involucrado en un proceso de maduración del RNA mensajero que se llama splicing, que también lo van a ver con el profesor Víctor, entonces no se preocupen. El hnRNA es el RNA heteronuclear, que es un RNA mensajero inmaduro. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es la información que les tengo para hoy respecto a la estructura de los ácidos, de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos. Entonces, fíjense que revisamos bases nitrogenadas. Ese dragón es la evaluación que viene. Mejor pongo algo más tierno para esquematizar la evaluación. Las evaluaciones. Evaluaciones muy fáciles. Yo me invento de 25 a 30 preguntas y usted nos contesta. Así son. Profe, pero también seguirá el estilo a veces. ¿Sí?
puede así, se puede falso y verdadero, se puede apareamiento, Ah, ok. se puede de contestar algo, aunque con la ortografía que tienen se rajan todos, en fin. Eso No. es mentira. ¿Cómo? Eso es mentira. Pero no se preocupen por Profe. la evaluación. Ustedes saben que la evaluación es un simple trámite administrativo en donde ustedes se dan cuenta que aprendieron muchísimas cosas. Entonces no se preocupen por eso. Profe, Bien, señora. ¿puede por favor repetir las características de los 3 tipos de ADN? De ADN Sí, es... el BA, te lo el voy a dejar de BADN, tarea. el ADN. Te lo voy a dejar de tarea porque resulta que acá como se nos dio un estudio de diferencias, están esperando por otra clase, ¿sí? Entonces, Sí, señor. yo creo que ya vamos a tener que ir terminando. Pero les decía que vimos bases nitrogenadas. Jesús, apaga el micrófono. Verga, sí, se lo... Vimos bases nitrogenadas, nucleósidos, nucleótidos, vimos los enlaces fosfodiéster, vimos los enlaces N-glucosídicos, vimos los puentes de hidrógeno, vimos la estructura del DNA, vimos DNA tipo A, B y Z, y vimos generalidades de la estructura del RNA, ¿cierto? Entonces yo les subo tanto la presentación como el video a tema para que ustedes estudien y ya nos vemos el lunes. El fin de semana les subo algún video explicativo de algunos temas. El lunes festivo. Entonces el martes. Eso, porque el lunes es festivo. Bueno, sí, qué pena meterme con su tiempo libre. Bueno, muchachos, entonces por favor pórtense bien, no salgan a la calle y nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Señor. Gracias. Gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Profe, Chao, suave con esa profe. presentación, Chao, todo bien. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Como dijo Andrea,